no empiezo. Sí, ya podemos arrancar. ¿Ya están grabando? Sí, ya está todo listo. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidas, bienvenidos a la clase de repaso para el examen final de Estadística aplicada a la psicología. Esta es una primera parte, la segunda parte va a ser el martes que viene. La modalidad de este repaso va a ser hacer una mirada general sobre la materia, no como los últimos en los cuales hablamos sobre cómo podría llegar a ser el final, qué preguntas habría. Todos, casi por unanimidad, me pidieron que cambiara, que pasara nuevamente a una modalidad de repaso, así que acá estamos. En esta oportunidad hice 2 clases largas, entonces lo dividí en 2. Hoy vamos a ver toda la parte general hasta la distribución normal, y el próximo martes vamos a ver los temas más específicos, más aplicados, como chi cuadrado, regresión, correlación o la idea de prueba de hipótesis en general. Bien, esta es una definición que uso siempre en los teóricos, y es que la estadística es el área de la ciencia que se ocupa del diseño de experimentos o de métodos de muestreo, del análisis de datos y de obtener inferencias acerca de una población de mediciones a partir de información contenida en una muestra. Bueno, además de leer este párrafo, lo que voy a intentar hacer es, de alguna manera, desgranarlo un poquitito, porque lo importante de esto es qué cosas dice. Bueno, resulta que acá habla de experimentos o métodos de muestreo. Bueno, son 2 maneras de obtener datos, ¿sí? En un experimento se controlan muchas variables y se dejan variar algunas, que son las que nos interesan. Y vemos qué datos obtenemos. Por ejemplo, podemos tomar una prueba a partir de personas que fueron entrenadas de diferentes maneras. Una prueba matemática, una prueba lógica o lo que sea. Personas que fueron entrenadas de diferentes maneras o que no fueron entrenadas. Y comparar el resultado, ¿sí? Eso es un experimento. Si hicimos bien nuestro experimento, podemos hablar de que hay una causa y un efecto, ¿no? Si todas las personas eran todas iguales y los que entrenamos con el método A dan mejores resultados, entonces sabemos que el método A es lo que causó esa diferencia. Hay una causa y un efecto. Bien. Pero normalmente los métodos experimentales son raros en la psicología, y es mucho más común tomar datos de muestreos. O sea, vamos a ver cómo es actualmente la población que nos interesa estudiar, a partir de una muestra. En cualquier caso, de cualquiera de las 2 cosas obtenemos datos, ¿sí? Datos. De cualquiera de estas 2 cosas obtenemos datos. Y estos datos los analizamos, análisis de datos, y hacemos inferencias. Bien, inferencia, ¿qué es inferir? Inferir es a sacar conclusiones. ¿Acerca de qué? De una población de mediciones a partir de la información contenida en una muestra. Y esto, hacer inferencias de una población a partir de la información contenida en una muestra, es lo que tiene esta materia y que ustedes hasta este momento no manejaban, salvo que hayan hecho algún curso de estadística científica en otra facultad, ¿no? Pero hasta ahora no tenían esa herramienta. ¿Cómo es eso? Bueno, quizás podamos, por ejemplo, si nos preocupa algún aspecto de la salud mental de adolescentes de La Plata y Gran La Plata, bueno, quizás podemos tomar una muestra de 100 o 200 personas de las decenas y decenas de miles que son la población total, y con esa pequeña muestra caracterizar a la población de manera fehaciente que nos permita diseñar políticas para mejorar los conflictos y los problemas que tenemos, ¿sí? Diseñarlas, después implementarlas es otra historia. En fin, básicamente lo importante de esto es que a partir de una muestra hacemos inferencias sobre una población. ¿Y cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que una muestra de 100 nos sirve para caracterizar a 100.000? Bueno, porque hay ciertas regularidades en las variables que nosotros estudiamos que nos permiten a partir de modelos matemáticos, modelos estadísticos, son matemáticos en definitiva, poder caracterizar esas poblaciones. Siempre va a ser en el plano de lo estadístico y de los números. De ahí a llegar a las personas y esos comportamientos, hay otras cosas que median, ¿no? Eso es algo que van a tener que ustedes aprender a lo largo de su carrera, pero por afuera de la estadística. Un aspecto muy importante y crucial, y que es algo que tienen que manejar sí o sí para un examen final, es que las cosas varían de diferente manera.
Una variable es algo que varía, es un atributo que varía entre unidades muestrales, ¿sí? Si no varía, es una constante. Por ejemplo, si hacemos tomamos una muestra en un aula de la Facultad de Psicología y les preguntamos de qué facultad sos, casi seguro que todos van a contestar de la Facultad de Psicología. Y eso no va a ser una variable, va a ser una constante, ¿sí? Es un ejemplo muy simple, pero eso es una constante, algo que no varía. En cambio, aquello que varía de unidad muestral en unidad muestral, o sea, en nuestro caso, la mayoría de los casos, de persona en persona, es una variable. Pero no todas las cosas varían de la misma manera, ¿sí? Hay cosas que varían de manera cualitativa y otras que varían de manera cuantitativa. Y a su vez hay otras complejidades en el modo de variar. Entonces, tenemos más o menos dos clasificaciones que usamos, ¿no? Una clasificación tradicional, que podríamos decir que es más descriptiva, que clasifica las variables en nominales o categóricas, ordinales, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Digamos que las últimas dos son cuantitativas, ¿no? Se describen con números y varían de diferente manera. En cambio, las primeras no son cuantitativas. Las variables nominales o categóricas tienen valores que no son números ni se pueden ordenar, ¿sí? Las variables nominales o categóricas de esta clasificación no son exactamente la misma que de la clasificación de escalas, que la vamos a ver dentro de un ratito. La misma, exactamente la misma, no hay ninguna diferencia. Todas las que en esta otra clasificación son nominales o categóricas, acá también son nominales o categóricas. Las ordinales tienen valores que no son cuantitativos, pero se pueden ordenar, se puede hacer un orden jerárquico, como por ejemplo grado de avance en la educación, ¿no? En el sistema educativo, ¿no? Desde, qué sé yo, de primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, ¿no? No podemos decir que secundaria completa es un número que vale 7 y que primaria incompleta vale 3, no, nada, no podemos ponerles números. Pero sí sabemos que secundaria completa es más que secundaria incompleta, que es más que secundaria que primaria completa, que es más que primaria incompleta y así, ¿no? Las podemos ordenar. Nuevamente, todas las variables que son ordinales en la clasificación de la izquierda son ordinales en la clasificación de la derecha. Ahora, acá en estas últimas categorías hay diferencias entre la clasificación de la izquierda y la derecha. En la de la izquierda hablamos de variables cuantitativas y no nos importa si el cero es absoluto o es relativo, no nos importa. Simplemente, sí, los números que describen a las variables cuantitativas son números enteros, ¿sí? Enteros, y no se los puede subdividir, entonces las variables son discretas, cuantitativas discretas. Por ejemplo, cantidad de hermanos, ¿no? Que tiene una persona. Puede tener 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3, hasta un montón de hermanos, pero no puede tener 2,7 hermanos. No se puede tener 2,7 hermanos. O tenés 2 o tenés 3. No se confundan con variables continuas, pero que se describen con números enteros. Por ejemplo, la edad en años cumplidos se describe con números enteros, pero es una variable continua. Porque uno puede tener 1,5 años, es decir, 1 año y 6 meses. Es posible y está bien, ¿sí? Entonces no es una variable discreta. Por más que digamos 1, 2, 3, 4 años, que solamente utilicemos números enteros, no importa. Si es posible que haya valores intermedios entre dos valores particulares, entonces es una variable continua. Y bueno, ya casi que describimos las variables continuas, que son variables cuantitativas, pero que están en una escala continua, es decir, son infinitos puntos. En cualquier intervalo infinitos puntos, por lo tanto, entre dos puntos cualquiera, podemos encontrar en el medio un valor, ¿sí? Qué sé yo, entre una persona que tiene 20 años y una que tiene 10 años, hay personas que tienen 15 años. Y entre tener 10 y tener 15 hay personas que tienen 12 años. Y entre tener 12 y tener 15 personas que tienen 13. Y entre 12 y 13 personas que tienen 13,5, o sea, 13 años y 6 meses, medio año, ¿no? 0,5, y bueno, y así sucesivamente. Podemos subdividir todo lo que queramos. Estatura, edad, tiempo de duración de un proceso, del tiempo en resolver una prueba, distancias, todas esas son variables continuas. Bien. Y luego tenemos la clasificación en escalas de medición, se llaman escalas de medición. Estas escalas
tienen un incremento en las propiedades desde este punto de las variables nominales hacia las variables de escala de proporciones. Van agregando cosas. La escala nominal es exactamente igual que la otra, son valores discretos, exhaustivos, que no son números y no se pueden ordenar. ¿Sí? Bien, esas son las nominales. Cuando pasamos a las variables ordinales, agregamos el orden. Entonces, ¿qué obtenemos? A las variables nominales, agregarles un orden entre sus elementos, una variable ordinal. Si a su vez a las ordinales les agregamos que el intervalo es real, es decir, que entre dos valores contiguos hay siempre la misma distancia, ponele entre 1 y 2, hay 1 de distancia, entre 5 y 6 hay 1 de distancia, y esa distancia de 1 es igual siempre, o sea, el intervalo es real, entonces tenemos una escala de intervalos. Pero todavía nos falta una propiedad que la agregamos en la escala de proporciones, que es el cero absoluto. En la escala de intervalos, el cero no es absoluto. Tenemos números, pero el cero es arbitrario, por lo tanto, al ser el cero arbitrario no podemos hacer ciertas operaciones como, por ejemplo, dividir o multiplicar. No tiene sentido. No tienen sentido las proporciones. Por ejemplo, doy siempre el mismo ejemplo, la hora del día, no la duración, sino la hora del día. Si son las 4 de la tarde, uno diría, bueno, las 4 son las doble que 2, o sea, pero no, las 4 de la tarde no son el doble que las 2 de la tarde, porque las 4 son las 4 porque pusimos un 0 al mediodía, pero si ponemos un solo 0 en el día a las 12 de la noche, entonces las 4 son las 16 y no son el doble que 14 que son las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, nada, eso era las de intervalos. Si nos vamos a proporciones, el cero es absoluto, indica ausencia de fenómeno, ausencia de materia, lo que sea. Por ejemplo, qué sé yo, estatura de una persona. ¿Sí? Si una persona mide 0 centímetros, 0 milímetros, 0 todo, entonces no existe persona, hay ausencia de materia. Si un viaje dura 0 segundos, no hay viaje. Bien, y bueno, las equivalencias más o menos son estas. Bien, la estadística entonces tiene como, podríamos decir, dos grandes ramas. La estadística descriptiva y la estadística inferencial, que vamos a ver, las vamos a definir dentro de un ratito y vamos a empezar a trabajar un poquito con cada una de ellas. Y también hay que tener en cuenta que a veces, cuando uno tiene muchísimos datos en muchísimas variables y hace análisis multivariados súper complejos, entonces puede hacer inferencias con estadísticas descriptivas directamente. Pero normalmente si uno tiene muestras normales y pequeñas, no puede hacer inferencias con estadísticas descriptivas. Permiso. Bien. La estadística descriptiva tiene como objetivo describir y resumir las características más sobresalientes de la información registrada. Y tiene estadísticos de posición, de dispersión, de forma y también las tablas y los gráficos. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer en relación con la estadística descriptiva. Por una parte, si uno tiene muchísimos datos, por ejemplo, tiene de 1000 personas o de todos los estudiantes de la Facultad de Psicología, varios miles de personas, el número de legajo, el sexo biológico, género, lo que se registre, no sé, el apellido, el otro apellido, nombre, todos los nombres que tengan, de diferentes columnas, son todas variables, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, la edad, el año de ingreso, qué sé yo, la cantidad de materias aprobadas, cantidad de materias cursadas, como cursada aprobada, ¿sí? Son muchas variables para muchos casos. O sea, tenemos miles de filas y decenas o cientos de columnas. Bueno, si uno ve una tabla así, supónganse que lo imprime en un papel gigante con todo eso, mira todo el papel y no ve nada. Ve garabatos chiquititos, ni siquiera si uno quiere ver un número tiene que acercarse tanto que no puede ver los demás. Porque imagínense que colgaría desde el piso más alto hasta el jardín y hasta el parque de la facultad y seguiría algunos metros más. Entonces hacen diferentes operaciones para poder caracterizar eso y entenderlo. Si no, uno no lo entiende, ve números y listo. Y esas cosas son resumirlas. ¿Cómo se resumen? Por ejemplo, haciendo una tabla. Haciendo una tabla, por ejemplo, estamos preocupados por el año de ingreso de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ponemos año de ingreso, qué sé yo, 2025, 2024, 23, 22, 21, y contamos la cantidad de veces
que se repite eso, o sea, la cantidad de estudiantes que ingresaron en el 25 y todavía están en la facultad, en el 24 y todavía están en la facultad, y así todos los años hasta que exista algún estudiante que todavía esté cursando y que haya ingresado en algún año. Y tenemos una tabla capaz que tiene 10 líneas, 20 líneas, como mucho. Si quisieran, ustedes pueden decir, bueno, vamos a agruparlos. Por ejemplo, ingresantes entre 2020 y 25, entre 2015 y 19, qué sé yo, hacer un grupo y nos hace una tabla más chiquita. Y wow, calculando las frecuencias, tenemos un montón. También han visto que se pueden hacer ciertas operaciones para calcular las frecuencias absolutas, convertirlas en frecuencias relativas, en frecuencias relativas porcentuales, en frecuencias acumuladas porcentuales, que no lo voy a explicar acá porque son cosas muy simples, están muy bien explicadas en los libros. Supongo yo que ustedes más o menos las asimilaron, y si no, todavía tienen, creo que 9 días hasta la mesa de final como para aprenderlas. Pero además de ser tablas, se pueden hacer gráficos. Y los gráficos sintetizan la información. No nos dicen todo, pero bueno, por lo menos nos dicen un montón. No vemos todos los números, pero sí nos da una idea. Y también hay maneras de caracterizar la posición, es decir, dónde están los datos, ¿sí? Si están cerca de, qué sé yo, de 18 o cerca de 47, y también la dispersión, cuánto se amplía, ¿no? Y después también hay estadísticas de forma, que son más que nada cuando nos preocupa si los datos siguen una distribución normal. Bien, entonces, las estadísticas descriptivas pueden tener medidas de posición, de variabilidad o dispersión y de forma. Vamos a ver un poquito de cada una. Las medidas de posición. Una de las más comunes son las medidas de tendencia central. La más común es la medida aritmética, que es el promedio. Claramente tienen que saber qué es el promedio, cómo se calcula. Es más, tienen que saberlo antes de entrar a la facultad, ¿sí? Si no lo sabían, lo tienen que haber aprendido. Y por supuesto, no creo que puedan aprobar el examen final si no saben qué es el promedio de estadística, ¿no? No creo que se puedan recibir en la facultad. La mediana, que ya la mediana es algo que no es muy difícil, pero no es algo que uno supiera antes de entrar a la facultad. Es el valor del medio. Si uno ordena los valores de menor a mayor, el del medio es la mediana. Tengan cuidado porque es común que muchos exámenes no pongan el valor de la mediana, sino la posición de la mediana. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, 7 datos, y los datos van desde 80 a 120, ¿no? Tienen 7 datos, los ordenan de menor a mayor, ¿sí? Primero es 80, 87 y así. Si son 7, la mediana es el valor de la variable que está en el medio, o sea, en la posición 4. O sea, tienen 3 por debajo, 3 por arriba, la posición 4, ahí está la mediana. Pero la mediana no es 4. La mediana es un valor de la variable. Por ejemplo, no sé, capaz que era 98, en el ejemplo que les estaba dando. Eso es la mediana. Tengan mucho cuidado. Y la moda o modo es el valor que más se repite. Por eso se llama moda. La moda es lo más común. Como el fast fashion, ¿no? Que es pavada eso, no es un concepto que no tenía, que la gente a veces compra ropa barata y después la tira habiéndolo usado pocas veces. Capaz que no es un problema tanto nuestro porque somos un país pobre y no nos podemos dar ese lujo, pero hay otros países que hacen esa estupidez. Bueno, la moda o modo, bueno, acá está caracterizado por MO, pero normalmente se caracteriza por una X con un acento circunflejo, o sea, un techito a 2 aguas. La mediana, una X con un rulito arriba. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama virgulilla. Y la media aritmética, una X con un techo plano. Uy, no me sale muy bien de jugar con el mouse. Bien. Bueno, una cosa que omití acá es describir la presencia de otro tipo de medidas de posición, que son los cuantiles. Los cuantiles, de los cuales se utilizan los cuartiles, los deciles y los percentiles, son los comunes. Son como la mediana, o sea, hay que ordenar los elementos del más chico al más grande y buscar las posiciones. Entonces, el cuartil 1 nos deja el 25% de los datos por debajo y el 75% por encima. El 2 es la mediana, nos deja la mitad por debajo y la mitad por encima. El 3 nos deja el 25% por encima y el 75% por debajo. Los deciles dividen los datos en 10. ¿Sí? Entonces, el decil 1 nos deja 10% por debajo, 90% por arriba y así. El decil 5 es igual a la mediana. Los percentiles nos dividen a nuestros datos en 100%
porciones. Entonces el percentil 1 nos deja el 1% por debajo, el percentil 2, el 2% por debajo, el percentil 50 es igual a la mediana, el percentil 80 nos deja 80% por debajo, 20 por encima, y así. Por supuesto, si ustedes estaban esperando una explicación de detalle de estas cosas, no lo puedo hacer, porque si no tenemos que estar un cuatrimestre entero haciendo el repaso, que es lo mismo que cursar la materia. Bien, medidas de variabilidad o dispersión. Bueno, nos da una idea de cuánto se dispersan los datos. No es lo mismo lo que ocurre en la facultad, que el promedio de edad de los estudiantes puede llegar a ser, que yo, 22 o 23, 24, no sé, y la dispersión es poca, por más que hay estudiantes, algún estudiante que entró a los 17 y hay un estudiante que tiene 68, 70, una persona que de grande decidió estudiar, no es lo más común y la mayoría de las personas están entre 18 y 30, 30 y poquitos, ¿no? Sin desmerecer a las otras edades, por supuesto. Pero lo esperable es que haya poca variabilidad en personas cerquita al promedio. Porque es lo lógico, ¿no? Es una carrera que se estudia mayormente en carrera universitaria cuando uno termine secundario. O un poco después. Bien, pero ¿qué pasa? Hay diferentes maneras de medir esa dispersión de los datos. Una es el rango de amplitud, que es la distancia entre el valor más chico y el valor más grande. Por ejemplo, en el caso de la edad de las personas que cursan la carrera de psicología, la amplitud va a ser enorme, porque vamos a tener gente de 17, seguro alguien de 17. Quizás a una persona que, no sé si se puede, pero antes había personas que los adelantaban en el colegio secundario y empezaron a la universidad. Una amiga de mi papá empezó en la universidad a los 15. Sí, de verdad, empezó en la universidad a los 15, a los 18 ya tenía un título universitario. Lo cual no le mejoró la vida, pero nada, lo hizo. Y podemos llegar a tener personas de 80, 90, entonces la amplitud va a ser enorme, pero todos sospechamos que en realidad la mayoría de las personas están cerca de la media, que son poquititas las personas que se van tan lejos. Entonces hay otras maneras de escribir la variabilidad. La desviación intercuartil o semi-intercuartil es la distancia entre cuartil 1 y cuartil 3. ¿Qué pasa con los valores extremos? Ni los tiene en cuenta. No importa. Si el más chico, si hay un estudiante de 2 años de edad, un prodigio que está estudiando la carrera de psicología, no le interfiere, porque el cuartil es la posición del 25%, ¿sí? El cuartil 1. Y el cuartil 3 igual, no importa si hay personas de cualquier edad mayores que estén estudiando. Simplemente se queda con esa partecita. La varianza es un promedio de las distancias que hay de cada valor hasta la media. Por lo tanto, ahí sí los valores extremos, ya sean muy jóvenes o muy viejos, influencian el valor de la varianza. Que puede ser que nos sirva para algo, puede ser que no nos sirva demasiado porque quizás hace crecer la varianza demasiado. La desviación estándar es la varianza, pero la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza está al cuadrado, la desviación estándar es una manera de tener una medida de dispersión en los mismos unidades que la variable. Supongamos que estamos hablando de edad. Imagínense que digan, el promedio de edad es 24 y la varianza es 7 años al cuadrado. ¿Qué significa un año al cuadrado? No tiene sentido. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Se calcula el desvío estándar, tenemos, bueno, y el desvío estándar es tantos años. Por supuesto, no hay valores ni de varianza ni de desvío que sean absolutos. 5 es grande. No. Depende, en particular, del valor de la media. Si la media es más grande, las varianzas del desvío van a ser más grandes, lo que no significa que los valores sean más dispersos. Puede ser que tengamos la misma variabilidad con ratones de 30 gramos, 40 gramos, que con elefantes. Nada más que la misma variabilidad, o sea, la misma estructura interna hace que en los elefantes la varianza y el desvío estándar sean de un mayor valor. Eso se resuelve calculando el coeficiente de correlación, que es el desvío dividido la media, o la varianza dividido la media, depende del libro. Bien, y después hay otros coeficientes que describen la variabilidad de variables cualitativas. Bien, otro aspecto de escribir datos son la asimetría y la curtosis, ¿sí? La asimetría da una idea de cuán, digamos, simétrica es una distribución. Esto que está acá, esta curvita del medio, estaré describiendo lo que sería un histograma, ¿no? Como si fuera la parte teórica de un histograma. Hacemos un histograma, supongamos que hacemos un histograma con las barritas pegaditas una al lado de la otra, bueno, acá me salió medio mal esa columna, disculpen, y modelamos este histograma, y lo que nos queda es
una curva acampanada, como si fuera la distribución normal, simétrica con respecto a este centro, ¿no? Pero bueno, podríamos tener curvas asimétricamente positivas que tienen una parte de los valores menores muy empinada y una parte de los valores mayores más alargada. O asimétrica negativa, que es al revés, de los valores menores de la distribución es muy alargada, una cola inferior muy alargada, y los superiores más empinada. Bueno, son diferentes modelos. Es posible que el modelo del medio lo podamos, el modelo, los ejemplos del medio, lo podamos modelar con la distribución normal, por ejemplo, la distribución T de student, pero los de los costados no nos sirven. Tenemos que hacer algo, son distribuciones asimétricas. Es una distribución asimétrica positiva o asimétrica negativa, no es normal. Y por eso nos interesa la simetría o asimetría. Y lo otro es la kurtosis. Una curva normal es mesocúrtica, como lo que está en rojo, ¿sí? Si se aparta de la mesocurtosis, una curva entonces no es mesocúrtica, claramente, y eso se interpreta como que no es normal. Por ejemplo, la curva puede ser platicúrtica o puede ser leptocúrtica. Un ejemplo típico de una curva, por ejemplo, platicúrtica, es, supongamos que estamos estudiando un conjunto de personas con la distribución normal, ¿no? Y queremos saber cuál es su desempeño en matemática. Y pero ya no sabemos que hay diferentes pequeñas poblaciones que son personas que estuvieron en diferentes momentos y que por lo tanto aprendieron matemática diferente y tienen diferentes condiciones. Son diferentes poblaciones. Podemos llamar diferentes cohortes. ¿Sí? ¿Y qué pasa con todo esto? Si uno verdaderamente lo modela y uno mezcla muchas poblaciones con diferentes promedios, lo que tiene es una curva achatada y alargada. Entonces, esta montañita petiza o meseta es una distribución platicúrtica y no es normal. Bien. Y bueno, dijimos que tiene una estadística descriptiva que acabamos de hablar y después la inferencial. Ahora bien, algo importante es que la estadística descriptiva es una herramienta para avanzar hacia la estadística inferencial. Necesitamos saber cuál es el promedio, la moda, la mediana. Necesitamos saber hacer gráficos, ver cómo se comportan los datos, para poder decir, bueno, voy a hacer una prueba de T, voy a hacer una correlación, un chi cuadrado. Bueno, primero hay que hacer la estadística descriptiva y después la pasar a la inferencial. Voy a hacer una pequeña pausa porque tengo unos mensajes que tengo que mirar. Bien. Estadística inferencial tiene como objetivo la búsqueda y aplicación de procedimientos inferenciales necesarios para tomar decisiones sobre una o más características de una población en base a la información que está contenida en una muestra. Como vimos más temprano, utilizamos una muestra para caracterizar una población. Eso puede sonar raro, pero por ejemplo, si tenemos una población de personas que, como modelo, que tienen, que al nacer existe la misma probabilidad de que sea sexualmente masculino o femenino, ¿no? Una cuestión biológica, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos tener de adultos? Y la misma proporción de hombres y de mujeres, que ellos a los 20, 30 años. Quizás a medida que pasa el tiempo hay alguna probabilidad diferencial de mortalidad por cuestiones también biológicas, pero en personas jóvenes o maduras jóvenes como yo, que tengo 51, se esperaría una mortalidad similar. Se esperaría, ¿no? Bueno, entonces podemos ir a una población en algún lugar del mundo y tenemos como hipótesis de trabajo que o bien hay una emigración de hombres o de mujeres o hay que existían en nuestra humanidad en algún momento una eliminación selectiva de alguno de los géneros por cuestiones de practicidad. Mataban a las mujeres que nacían porque no les servían para trabajar. Sí, es raro, es horroroso, pero sí pasaba en algunos lugares, en Asia, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendríamos de grande? Si tendríamos que, si tomamos una muestra,
la proporción de hombres y mujeres sería diferente a 1 a 1, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos una proporción de 30 personas y, qué sé yo, 5 son mujeres, 25 son hombres, ¿sí? O 5 son hombres, 25 son mujeres. Claramente tenemos una evidencia muy fuerte de que en etapas adultas la proporción es diferente, por lo tanto, por ejemplo, los hombres emigran a trabajar a otro lado y no vuelven, cosas por el estilo. Entonces, a partir de una muestra pequeña, podemos hacer inferencias grandes, ¿sí? Puede ser que con una muestra de tamaño 30 hagamos una inferencia de una población de miles o cientos de miles o millones de personas. Es posible, ¿sí? Es posible. El tema es que hay que ver cómo se distribuyen los datos en esa muestra y utilizar los modelos estadísticos adecuados. Bien, vamos a pasar por unos conceptos que necesitamos manejar. ¿Qué es una población de personas, cosas? Una población de cosas o de personas, digamos. Es un conjunto de elementos acotados en un tiempo y en un espacio determinados, ligados entre sí por una característica común, observable o medible. Bueno, estudiantes de segundo año de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata el día de hoy, ¿sí? Son un conjunto de personas, ¿sí? Que cumplen con estar hoy, ser estudiantes hoy, o sea, ser estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, hoy, bueno, en el lugar, en el espacio no es necesario porque, bueno, no importa si están en Chivilcoy o acá, están en un lugar determinado, y sobre el cual queremos hacer inferencias, pero, la estadística no hace inferencias sobre personas, la estadística hace inferencias sobre mediciones. Entonces acá nos importa lo más importante, que es la población estadística, es un conjunto de mediciones que constituyen el universo. Una población estadística entra en una planilla de cálculo, ¿sí? Es en una columna, quizás una planilla de cálculo, ¿sí? Son un montón de números o de palabras o de símbolos, ¿sí? Una población de personas, no. La población de personas no la podemos meter adentro de una computadora, no entran, ¿no? O sea, hay una manera de meterlos por el puerto USB, miles de personas no entran, entonces, esto es importante porque la estadística me habla solamente de datos. Si hacemos una inferencia sobre una población estadística, y la inferencia nos dice, sí, la proporción de hombres es mucho menor en esta población que la proporción de mujeres, entonces, de ahí a pasar a la población, hay una distancia. O sea, hay que ver qué hay en el medio de pasar de las personas a los datos, ¿sí? En ese caso es muy simple, pero en otros casos no es tan simple. Bueno, de una población de cosas o personas, pueden derivarse múltiples poblaciones estadísticas. O sea, por eso que le dije que la estadística trata con poblaciones estadísticas. Por ejemplo, tenemos una población de personas que tiene una patología psiquiátrica determinada, puede ser abordada a partir de diferentes aspectos. Por ejemplo, sexo o género. Supongamos que hablamos de sexo biológico. Tendríamos un conjunto de valores, que tendrían dos valores posibles, masculino y femenino, y tendríamos una columna, supongamos son 7 millones de personas, 7 millones de valores, uno tras del otro, que serán masculino, femenino, femenino, masculino, femenino, ¿sí? Hasta una cantidad de 7 millones. Eso sería nuestra población estadística, que sería de una población de personas, ¿bien? Pero también podemos tener la edad de esas personas, y tenemos otra columna, es otra población, completamente diferente, de edades de personas. Y también podemos tener una población de nivel educativo alcanzado, primaria incompleta, universitaria completa, primaria completa, un montón de opciones, una variable ordinal, sería otra población estadística, otra población de datos, ¿sí? Serán diferentes poblaciones de datos o poblaciones estadísticas que están relacionadas con una sola población de personas. Entonces recuerden, nosotros trabajamos sobre poblaciones estadísticas o poblaciones de datos, ¿bien? Y hacemos inferencias sobre poblaciones de datos. Después, cuando las queremos llevar a las poblaciones de personas, hay que tener cuidado. Bueno, una muestra es un subconjunto de mediciones seleccionado de la población de interés. O sea, todos sabemos lo que es una muestra. Por ejemplo, nos interesa saber el grado de avance de la carrera de estudiantes que hace 5 años que entraron a la Facultad de Psicología. Hay una población de personas que cumplen con esa condición, que hace 5 años que ingresaron, son un montón. Entonces podemos elegir a una muestra de 50 personas, 100 personas, lo que nos sirva,
y ver qué grado de avance tiene en la carrera. Bien. Una unidad de muestra es un elemento sobre el que se hace la medición. Para nosotros es común que sea una persona. Una persona se hace una prueba psicométrica, se pregunta la edad, se determina otros aspectos, pero la unidad de muestra es una persona. El tamaño de muestra es el número de unidades o mediciones. Si sacamos una muestra de 50 personas, a las cuales les obtuvimos un dato de algo, el tamaño muestral n es igual a 50. El tamaño poblacional se simboliza con la letra N mayúscula y es la cantidad total de elementos de la población. Lo más común es que nunca lo sepamos, no, o sea, nunca se sabe eso. Incluso si existiera, por ejemplo, la cantidad de personas que vive en el Partido de La Plata. Bien, por empezar, cambia día a día, todo el tiempo se está mudando gente, se está yendo de un lugar a otro, están naciendo gente, se está muriendo gente, por lo tanto, es imposible, lo podríamos hipotéticamente determinar en un instante, en este momento ya, ya cambió, pero en el momento que dije yo anteriormente, podríamos, pero no hay manera de hacerlo tampoco, ¿no? Pero sí se puede aproximar bastante bien. El censo, y hay un tema, el censo de hogares es un intento de estudiar a todas las personas. No toda una muestra, sino todas las personas. Eso es un censo. Pero por supuesto ustedes saben que un censo, cómo funciona un censo. Muchas personas que justo no están en la casa, que están viajando, que no atienden al censista porque quieren ver el partido de Boca, o la telenovela, qué sé yo. Entonces un censo no es totalmente exhaustivo, aunque bueno, es una muy buena aproximación. Bien. Y una variable, ya lo dijimos anteriormente, es una propiedad o atributo que varía dentro de una población. Si varía es una variable, si no varía es una constante. Un parámetro es un atributo de una población. Y los parámetros son constantes. Para una población determinada, que sería, por ejemplo, cantidad de materias aprobadas de estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de La Plata que ingresaron entre 2023 y 2020, hoy, buenísimo, porque ahí podemos tomarnos unos días hasta la próxima mesa de final, ¿no? Es el promedio de la cantidad de finales rendidos para esa población, digamos, es una constante. O sea, si pudiéramos hoy registrar todo eso, tenemos personas que tienen 20, 17, 3, ¿sí? Pero no se mueven, son datos fijos, están y no van a cambiar. Si calculamos el promedio de eso, es un solo valor, sin dudas, es una cosa muy simple. Eso es una constante. En cambio, una muestra es una variable. Por ejemplo, de eso, ¿no? De cantidad de finales rendidos de personas que ingresaron, ya ni me acuerdo qué años dije, en esos años, tomamos una muestra de 50 personas y nos va a dar un valor. Tomamos otra muestra diferente de 50 personas y nos va a dar otro valor. Si la muestra también tomada y son representativas, van a ser parecidos los valores. Eso nos va a dar 10,7 finales, otro nos va a dar 10,9, 11,1, pero van a ser parecidos, pero no van a ser idénticos, porque son muestras, son imperfectas, ¿sí? Las muestras son variables. De una muestra a otra hay una variabilidad. Entonces podemos considerar que las muestras son variables. Sintetizado esto, bueno, lo que tenemos a la izquierda es una población estadística, más o menos dibujada. En la parte inferior derecha de esa población marcamos un rectángulo con bordes curvos de color azul, que será una muestra, y está ampliada acá. El tamaño de la población es N mayúscula, el tamaño de la muestra es N minúscula, y de la población calculamos parámetros y de la muestra estadísticos. O sea, de una población, si calculamos un promedio, le llamamos mu. ¿Por qué? Porque es una letra griega que se utiliza para describir el promedio de la población, y es único. Si a una muestra le calculamos la media aritmética, se llama X rayita. Promedio, media aritmética, ¿sí? La media aritmética de una muestra intenta estimar lo mejor posible a la media poblacional. Bien, cambiamos completamente de tema, porque esto es un repaso, es apuradito. ¿Qué hora es? Uf, hay que apurarse más todavía. Concepto de probabilidad. La probabilidad es una medida de cuán posible es algo, ¿sí? Si es imposible, la probabilidad es cero. Si
seguro que va a pasar, la probabilidad es 1, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tire un dado común y saque 13? 0. No puede salir nunca 13 porque nada, tiene caras de 1 a 6. O sea, no puede pasar nunca. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tire una moneda bueno, no tenemos más monedas. Supongamos que me guardo una moneda de $1, ¿no? Y una moneda y salga el escudo, una moneda argentina y salga el escudo de México. 0, no va a pasar nunca. No puede pasar, probabilidad 0. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tire una moneda y caiga al piso en planeta Tierra? 1, porque va a caer seguro, ¿sí? Por gravedad. En el planeta Tierra, si estamos en el espacio, no. Cualquier cosa que esté que no sea totalmente imposible y totalmente posible, entonces tiene valores entre 0 y 1 de probabilidad. ¿Sí? Si está más cerca de 0, es menos probable, está más cerca de 1, es más probable. ¿Sí? De 0 a 1. Si está justo en el medio, la probabilidad es 0,5, esperamos que pase la mitad de las veces. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que nace sea de sexo biológico femenino? 0,5, ¿sí? Bien. Y si muestramos 100 partos, lo más probable es que tengamos alrededor de 50 mujeres y 50 varones nacidos, que puede variar un poquitito, pero la probabilidad es 0,5. Porque hay un cromosoma X, un cromosoma Y, ¿sí? Si el espermatozoide puede tener, como tiene un solo juego de cromosomas, puede ser que sea X o puede ser que sea Y, el cromosoma sexual. En cambio, el óvulo tiene dos cromosomas X. Por lo tanto, si el espermatozoide trae el cromosoma Y, va a ser varón, y trae el cromosoma X, va a ser mujer. ¿Sí? La mitad de las veces. Como la mitad de los cromosomas de los espermatozoides tienen cromosoma X, la mitad tiene cromosoma Y, entonces la probabilidad es 0,5. Bien. Modelos probabilísticos versus modelos determinísticos. Les voy a contar que es un modelo determinístico, pero solamente para entender mejor un modelo probabilístico. Un modelo determinístico es aquel que bajo ciertas condiciones iniciales obtendrá resultados con certeza. Por ejemplo, si tenemos una función que es y es igual a 2 multiplicado por x. ¿Sí? Es una función. Esto es un 2 lo que está acá, discúlpenme, me salió mal. Si x es igual a, si x es igual a 0, entonces y es igual a 2 por 0, 0. Si x es igual a 1, y es igual a 2 por 1, 1. Si x es igual a 2, y es igual a 2 por 2, 4. Pero si x es igual a 2, y va a ser igual a 4. No hay otra opción. En cambio, si yo elijo un estudiante de segundo año al azar de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, ¿puedo saber cuántos finales tiene rendido? ¿Aprobados, digo? No. Puedo saber que tengas 10 finales aprobados es muy poco probable. Muy poco probable, ¿no? Porque en segundo año es muy poco probable. Que es más probable que tenga 2, 3 o 4 finales rendidos, ¿sí? Es mucho más probable, pero yo no puedo tener certeza de que va a tener 0, 1, 2, 3, 4, no puedo tener una certeza. Cada valor de cantidad de finales aprobados está vinculado a una probabilidad. Bien. Entonces, eso nos lleva a modelos probabilísticos. ¿Sí? Bajo ciertas condiciones iniciales, obtendremos ciertos resultados con tales probabilidades. Bueno, hay un ejemplo ahí, yo ya les di otro. Si tomo una muestra al azar, en algún momento, en algún lugar de la Facultad de Psicología, supongamos que esté determinado el momento y el lugar, entonces puedo determinar que la probabilidad de que un estudiante elegido al azar tenga 0 finales rendidos es tal, que tenga 1 es tal, que tenga 2 es tal, que tenga 3 es tal, puedo calcular esas probabilidades.
pero cada valor va a estar vinculado a una probabilidad y yo no puedo tener certeza de qué va a pasar si yo tomo mi muestra. ¿Bien? Entonces, ahí construimos otro concepto. Una variable es aleatoria si los valores que puedo tomar son eventos fortuitos o aleatorios y por lo tanto están asociados a una probabilidad. Entonces, si una variable, sus valores están vinculados a una probabilidad, entonces es una variable aleatoria. Existen modelos matemáticos que permiten calcular probabilidades para los valores de las variables aleatorias de diferentes tipos. Si tenemos variables aleatorias discretas, existe el modelo de binomial, de Poisson y hay otros. Y la variable aleatoria es continua, modelo normal, gamma y hay otros. Y también hay modelos, quizás a veces un poco más simples, para variables aleatorias nominales u ordinales. Normalmente para las nominales, para las ordinales no. Y quizás ustedes se pregunten, bueno, pero esto me lo van a preguntar en el examen final. Y no, no te vamos a preguntar, no te vamos a pedir que definas qué es una variable aleatoria. Pero cuando vayas a estudiar quizás el modelo normal, o sea, la curva normal, el modelo normal, o vayas a estudiar algo de la distribución de T, porque quieres ver qué es la prueba de T, por ejemplo, para la significación de la correlación, cosa que vamos a ver la semana que viene, por ahí en el texto te va a hablar de una variable aleatoria. Y vos a ver, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, nada. Acá sepan que existe esto. Vamos a pasar rápidamente por la idea de muestreo. Ya hablamos de muestra. Tomamos una muestra para caracterizar a la población. Eso es lo que nosotros queremos. Pero muestrar no es tan fácil. Ya vimos que no es tan fácil en unas cosas que compartimos. Y el muestreo básicamente consiste en, bueno, esta es la definición que les di hoy al comienzo, ¿no? Fíjense que nuestra palabra muestreo está definida desde un inicio. El muestreo es un aspecto muy importante de la estadística y de la ciencia en general. Y vimos también que en la estadística inferencial, bla, 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 pero información contiene una muestra. Siempre está la muestra dando vueltas por ahí. Y la muestra a veces puede reemplazarse por resultado de un experimento. ¿Sí? También es lo mismo. Nada más que son diferentes condiciones, pero básicamente obtenemos datos que no son la población, sino que son una pequeña parte de la población. Y con respecto al muestreo, es importante tener en cuenta que es una población y que es una muestra. Eso ya lo vimos. Después, si nosotros estudiamos a la población entera, lo que tenemos es un censo. El censo es la evaluación de la población entera. Por supuesto, rara vez se puede hacer eso. Fíjense que le dije que para el censo de población que se hace en Argentina cada 10 años, hay miles y miles de personas, un costo enorme para llegar a todos los lugares que se pueda llegar y tener un registro. Pero por supuesto está lejos de ser exhaustivo, porque es imposible. Normalmente se utilizan muestreos. Y si se evalúa una muestra, lo que se hizo fue un muestreo. Por eso hablamos de muestreo, ¿sí? Luego, no lo mismo si una población es finita o si es infinita. Bien, una población finita es aquella que tiene una cantidad de individuos y que se podría saber cuánto es, qué sé yo, 54 millones, 7.000 millones, 24.000. Hay muchas opciones, eso es el tamaño de la población. Pero a veces es infinita o inabarcable. O, por ejemplo, si queremos que nuestra población fuera cantidad, la totalidad de las personas con esquizofrenia de la humanidad, ¿no? Hay personas con esquizofrenia hoy, pero hubieron personas con esquizofrenia antes. Y habrá personas con esquizofrenia en el futuro. O sea, ¿a dónde termina la población? Capaz que no es infinita, pero no podemos poner un número. Bueno, después poblaciones hipotéticas como, bueno, enfermos de esquizofrenia, tampoco se las puede construir. No hay manera de decir, bueno, son estos. Porque también imagínense enfermos con esquizofrenia en el pasado. Qué sé yo, algunas personas fueron diagnosticadas, pero otras personas no fueron diagnosticadas. No la podemos abordar. Ahí, bueno, uno hace una aproximación y intenta hacer lo que puede. Bueno, hay dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico está diseñado a partir del conocimiento de la probabilidad de seleccionar a cada unidad muestral. Sabemos cuál es la probabilidad de seleccionarla. Si son todos iguales, hacemos una cosa, vamos a tomar una muestra, y si son diferentes, usamos otra estrategia. El muestreo probabilístico es todo lo demás, que es todo lo que ustedes conocen como encuestas,
en la calle, encuestas políticas, etcétera, la mayoría son muestreos no probabilísticos. Lo más importante es que con un muestreo probabilístico uno tiene la posibilidad de hacer inferencias sobre la población. ¿Sí? Si uno desarrolla un muestreo probabilístico, está bien hecho, entonces lo que uno ve en la muestra puede extrapolarse a la población. ¿Ven? En cambio, si no es probabilístico, no se puede extrapolar a la población. Puede ser que un muestreo no probabilístico tenga resultados que sean iguales a la población, pero no lo sabremos nunca. Puede ser que no. Por ejemplo, estamos estudiando estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Y queremos saber, por ejemplo, qué sé yo, si trabajan o si no trabajan. Vamos a tomar una muestra de 50 personas para caracterizar a la población de la variable trabaja o no trabaja de la facultad. Vamos a las 10 de la mañana. Nos va a dar un resultado diferente que si vamos a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que trabajan a la mañana. ¿Bien? O eventualmente a la tarde temprano. Y la mayoría de las personas que trabajan cursan a la noche. Por lo tanto, quizás si vamos a las 6 de la tarde nos va a dar una proporción muchísimo más alta de personas que trabajan que si vamos a las 10 de la mañana. Entonces, si quisiéramos hacer un muestreo probabilístico de eso, ¿qué haríamos? Agarraríamos la lista completa de estudiantes de la facultad que nos va a dar la oficina de alumnos, ¿sí? Y elegiríamos ahí al azar a 50 personas y después los buscaríamos, veríamos qué manera los contactamos, por el teléfono, por el mail o lo que sea. Esas 50 personas están seleccionadas al azar y esa proporción es representativa de la población, ¿sí? En cambio, la otra no sabemos. Capaz que fuimos a las 3 de la tarde y justo enganchamos una muestra que era recontra representativa, nos da perfecto, pero nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Bueno, el muestreo probabilístico tiene diferentes opciones. El aleatorio simple. Por ejemplo, tenemos la lista completa de estudiantes y elegimos 50, 100, 200 al azar, los contactamos y le hacemos la pregunta que queremos hacer. ¿Sí? Eh, todas, las, todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, porque los tenemos, son líneas en una base de datos. No importa si trabajan o no trabajan, si miden 1,90 m, varones, mujeres, están ahí, son números y los hemos seleccionado al azar y ninguno tenía otra probabilidad de ser seleccionado. Supongamos que hacemos un muestreo que queremos investigar el grado de avance. No, la relación en... A ver qué puede ser. Estoy pensando en un ejemplo ahora. La efectividad en rendir finales de estudiantes de la Facultad de Psicología, ¿no? De cada final que rinden, de cada 10 finales que rinden, ¿cuántos aprueban y cuántos no? Bueno, esa efectividad no es lo mismo si están en primer año, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, porque a medida que uno avanza en la carrera, aprende a rendir finales. Capaz que al principio te va mal de vez en cuando porque no sabes bien cómo estudiar, te pones nervioso, pero después pasa el tiempo y te acostumbras, casi te hace una tarea cotidiana rendir un examen. Entonces, ahí tendríamos que pensar que nuestra población no son todos iguales, ¿sí? Entonces deberíamos mostrar por separado los que están en primer año, los que están en segundo, los que están en tercero, los que están en cuarto. Ese muestreo se llama estratificado, ¿sí? La población está subdividida en estratos, se llaman, que no son estratos geológicos, son subdivisiones con diferentes características, y tenemos que mostrar cada una por separado. A veces lo que nos pasa es que, por ejemplo, hay mucho más estudiantes de primero que de segundo año. Si tomáramos una muestra al azar, pero en persona, con un mecanismo de muestreo al azar, pero yendo a la facultad y parando personas, quizás nos encontraríamos con muchísimos más estudiantes de primer año, porque son más. Entonces decimos, bueno, no, pará, vamos a estratificarlos. Vamos a tomar una muestra al azar de 50 estudiantes de primero, 50 de segundo, 50 de tercero. Bueno, eso es un muestreo estratificado. El que me salteé, este ya lo había explicado, que el aleatorio simple son todos iguales, es el sistemático. Sistemático es un mecanismo de muestreo al azar que nos sirve para casos, por ahí en psicología no es tan
tan útil, pero sí hay ejemplos que podemos pensar en otras áreas. Por ejemplo, supongamos que tenemos una manzana y queremos hacer una encuesta y queremos saber cuántas personas de esta manzana hacen terapia psicológica, ¿no? Entonces, esta manzana tiene una casita, un edificio con un montón de personas, un terreno baldío, o un edificio de departamentos en PH, acá está el pasillito, y así, ¿no? Está toda subdividida. Acá hay departamentitos para estudiantes, no sé por qué los hacen tan chiquititos. Bien. Bueno, y tenemos muchas puertas, y no podemos mostrar a todas. Entonces tenemos que elegir algunas puertas. Bueno, podemos elegir la primera al azar. Supongamos que son 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no importa cuántas, son un montón de puertas, porque acá son varias y acá son varias. Bueno, como tenemos 20 puertas, elegimos al azar la primera. Por ejemplo, la puerta 7, a partir de un momento, de un lugar determinado. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta. No, esto era el pasillo. Esta. Empezamos por acá. Y después decidimos cada cuánto vamos a repetir nuestra muestra. Por ejemplo, cada 3 casas. Entonces, mostramos primero esta, una, dejamos pasar una, dos, y después mostramos esta, dejamos pasar una, dos, después mostramos esta, y así, ¿sí? Al definir la primera y decir que vamos cada 3, todas las demás están definidas al azar. Eso es muestreo sistemático. No es tan frecuente, pero bueno, existe. Y después, por último, los conglomerados. El muestreo por conglomerados es cuando tenemos bloques que a su vez tienen unidades muestrales por dentro. Entonces, no solamente elegimos, por ejemplo, al azar a las casas, sino que tenemos manzanas en un bar, en una ciudad, tenemos muchas manzanas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, podemos elegir al azar una manzana, o sea, diferentes manzanas, por ejemplo, esta, ¿sí? Y algunas otras, y en cada manzana podemos hacer un muestreo, por ejemplo, sistemático o aleatorio simple, pero cada una de las manzanas sería como un conglomerado. Otro ejemplo puede ser, si estamos estudiando un sistema educativo, puede ser que cada escuela sea un conglomerado, ¿no? Decimos, bueno, vamos a estudiar el sistema, a ver, por ejemplo, conflictos de violencia dentro de escuelas primarias. Se nos ocurre eso. Entonces, bien, ¿cómo hacemos? Y tenemos escuelas, pero las escuelas no son unidades muestrales. Cada persona es una unidad muestral. Cada persona tiene o no tiene conflictos de violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Bueno, nada, elegimos. Consideramos que cada escuela es un conglomerado. Elegimos al azar una cantidad de conglomerados y dentro de cada conglomerado, de cada escuela, vemos cómo elegimos, cómo mostramos a cada uno de los chiquitos, chiquitas. Bueno. Muestreo no probabilístico. Bueno, acá no está metida la probabilidad. Están mal las flechas. Vamos a corregir esto, si no, me pongo nervioso. Sí. Bien. El muestreo por cuotas es como el estratificado, pero como no es probabilístico, sería, por ejemplo, queremos evaluar las preferencias de las personas por diferentes tipos de música. Bueno, sabemos que hay una diferencia en la preferencia de acuerdo a la edad. Entonces decimos, bueno, vamos a tomar una muestra de tamaño 200. 50 personas menores de 18 años, 50 personas de entre 18 y 25, 50 personas de 18 a 35, de 25 a 35 y 50 personas más grandes que 35. Suponer, vamos. Entonces, de esa manera, planteamos cuotas a priori. Salimos a muestrear. Llegamos a las 50 personas menores de 18 y ya no, la siguiente menor de 18 no la encuestamos. Pasamos de largo. De juicio intencional no es un muestreo, no es un muestreo cuantitativo. Uno decide con qué elementos trabajar. Por ejemplo, tenemos que hacer una investigación sobre un pueblo. Podemos decir, bueno, vamos a hablar con las personas que hace más tiempo que viven acá. Y elegimos puntualmente esas personas, que conocen más de la historia del pueblo y las personas, los conflictos. No la vamos a elegir al azar.
Bueno, es un tipo de muestreo no probabilístico, que puede llegar a ser muy útil para muchísimas investigaciones. Bola de nieve es un tipo de muestreo en el cual uno le pasa la, digamos, la intención de participar de esa investigación a una persona y esa persona se la puede pasar a otras personas. Por ejemplo, muchos estudiantes de estadística hacen encuestas que se la pasan a amigos y le piden que se la pasen a amigos. Entonces, quizás hay personas que les llegó porque antes les llegó otra persona, ¿sí? Entonces, es una bola de nieve, como que va creciendo a partir de algunas personas que la comenzaron. Por supuesto, no necesariamente es representativo, puede ser que no lo sea. Si, no sé, que vas a hacer una encuesta sobre hábitos de actividad física y por casualidad nos toca en el grupo de 4 personas, 2 jugadores de rugby, y bueno, capaz que la mitad de los encuestados van a ser jugadores de rugby, van a tener costumbres completamente diferentes a la población. Bueno, autoelegido es, bueno, pongo un aviso en el diario, 1.000 pesos si llenas esta encuesta. Cuando la persona, quiero ganar 1.000 pesos, va a llenar la encuesta. Y accidental es, me pongo en una esquina, pongo un stand y digo, hola, ¿te puedo hacer una encuesta? Es accidental, la persona que pasa, o voy caminando y parando personas. Bien, todos estos métodos de muestreo no son probabilísticos. ¿Qué pasa? ¿Son malos? No, pero no nos dan ninguna garantía. Y ahí está el problema. Si no nos queda opción, pero sí son, primero, nos permite pensar un poquito. Sacabas un muestreo no probabilístico. Bueno, genial. Pero si nos da que, qué sé yo, que las personas de más de 60 años son fanáticas, escuchan todos a Dillon, por ejemplo, digo, bueno, mirá, esto es un montón. Vamos a hacer una investigación probabilística porque esto es un resultado interesante. ¿Sí? Bueno, pero también es mucho más barato y simple hacer una investigación no probabilística y a veces es la única opción que tenemos, ¿no? Por ahí podemos estar, si estudiantes de la carrera nuestra en estadística quieren hacer muestreos probabilísticos, capaz que pueden estar 3 o 4 meses tratando de contactar a todos los estudiantes de los cuales que seleccionar al azar y que la mitad capaz que ni contesta los mails porque no usa más ese mail tampoco. Bueno, nada, eso, sigamos. Modelos para, ya estamos cerca de terminar, se me hizo muy largo, estoy hablando demasiado, pero vamos a abordar rápidamente algunas ideas sobre los modelos para variables aleatorias continuas. Básicamente, la distribución normal. Hay muchos otros modelos para variables aleatorias continuas, pero la distribución normal es una distribución muy útil y muy usada. La distribución normal responde a esta formulita, hermosa fórmula que posiblemente no sea muy fácil de comprender. F de x es igual a 1 dividido el desvío estándar por la raíz cuadrada de 2 veces pi multiplicado por e elevado a la menos x menos la media poblacional al cuadrado sobre 2 veces la varianza. Ajá. ¿De qué les sirve eso? De nada. Solamente que si ustedes hacen un gráfico de esta función, les queda una función acampanada. Bueno, en realidad yo la tuve que cortar ahí para hacer esta diapositiva, pero esta línea sigue interminablemente, se acerca interminablemente al eje horizontal, nunca lo toca, o sea, lo toca en el infinito, o sea, como el infinito no es real, o sea, no existe, es un concepto, entonces nunca lo toca, ¿sí? Es asíntota al eje horizontal. Una cosa súper interesante es que la superficie debajo de esta distribución, toda esta superficie, es igual a 1, es igual a la probabilidad. ¿Sí? Eso es medio mágico, o sea, pero ¿cómo? ¿Justo da 1? No, no, no. Hicieron un modelo, o sea, los matemáticos son bastante pillos, hicieron un modelo, este modelo, que la superficie por debajo de la curva es igual a 1. Entonces, después nos permite, a partir de la superficie, calcular probabilidades de fenómenos. Si este modelo diera 5, entonces agarran, lo dividen por 5 para que les dé 1, o sea, lo acomodan para que dé 1, ¿sí? A propósito, lo que es raro es pensar cómo, si esto va hasta el infinito, ¿por qué la superficie no es infinita? No, porque lo que va agregando es cada vez menos, y la probabilidad se hace igual a 1 cuando las dos colas de la distribución llegaron al infinito. Bueno, sí, matemática. Tiene 2 parámetros, el desvío estándar y la media. Y
hay una cosa súper interesante, es que hay muchas distribuciones muestrales. Esta es una distribución muestral de normales. Esta es una distribución normal de una población, esta otra población, esta otra población. También hay distribuciones de estadísticos, por ejemplo, de medias muestrales. Yo les dije hoy que las medias muestrales son variables. Bueno, también se pueden ver cómo se distribuyen las medias muestrales, pero cualquiera de estas distribuciones, por medio de esta fórmula mágica que se llama estandarización, se convierte en la distribución normal estándar o Z. Bien. Y esta distribución normal está tabulada. Bien. Bueno, se me hizo demasiado larga la clase. Vamos a cortar acá. Seguimos el martes que viene con una clase un poquitito más larga. Quizás tengan preguntas. No tengo tiempo hoy, pero hay una clase más para que yo les cuente otros temas de la materia. Trataré de ser un poquito más sintético. Y así, ahí sí que hagan preguntas hasta que se cansen de hacer preguntas. Solo les voy a adelantar dos cosas que no quiero dejar de decirles. Hay una sola manera de que estén seguras y seguros de que aprenden bien, y es que todo lo que aprendan lo lean de los libros. No soy una antigüedad de los libros, yo no soy un antiguo para nada. Me manejo en cuestiones digitales desde que soy muy chiquito, desde que nací casi, porque mi papá era informático. Existe en mi casa internet, antes de que hubiera internet, en mi casa llega internet, o sea, nada, solo para decirles que muy pocas fuentes de información que no sean libros son completas, ¿sí? Incluso las cosas de la cátedra misma. Puede ser que la cátedra les hizo un apunte para tal tema, un video para tal otro, pero si ustedes quieren aprenderlo y entenderlo bien, necesitan pasar por todos los conceptos. Eso está en los libros, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta eso y que estudien de los libros. Si no quieren ver todos los libros que están que les hemos ofrecido en la cátedra, hay un libro que se llama Bologna, el autor, que creo que es del año 2011, que es para psicología y ciencias sociales, que está buenísimo, súper ameno, lo recomiendo, pero hay otros libros que están buenísimos también. Todos los libros de estadística están bien hechos. La estadística que vemos nosotros se conoce desde hace décadas, por lo tanto, todos los libros son buenos. Pero lo que encuentro en virtual no necesariamente lo va a ayudar a aprender. Capaz que van a entender, ahora entendí cómo se hacen los cálculos de la tabla de contingencia, buenísimo, pero no saben qué es la distribución chi cuadrado, no saben qué son los grados de libertad, no saben bien qué es la dependencia entre dos variables nominales. Entonces, eso no lo van a aprender viendo el videíto, ¿bien? Y lo otro es cómo es el examen final. Todavía no sé cómo va a ser el examen final, pero va a ser escrito, sí. ¿Sí? Vamos cambiando la modalidad que les tomamos, porque a veces tomamos un examen que lo diseñamos pensando, bueno, vamos a evaluarlos re bien, con esto los que sepan van a sacarse una nota y los que no sepan van a desaprobar, pero resulta que después los evaluamos y nos damos cuenta de que hay ciertas preguntas que se pueden contestar sin saber demasiado, y hay ciertas preguntas que son difíciles de contestar aún sabiendo, entonces los modificamos. No creo que el examen sea igual al anterior, no creo. Estamos pensando alternativas, pero todavía no tenemos definidas. Dicho eso, les agradezco por estar. Y el martes de la semana que viene, 17 horas, terminamos de los temas y capaz que les puedo dar más precisiones sobre cómo va a ser el parcial, si las tuviera, no se los aseguro. Bueno, muchas gracias. Me despido. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.